gracias. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos. Gracias por los mensajes, siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Nos encanta escucharlos. Cuando pasan los mensajes nos quedamos en silencio escuchándolos atentamente. Y ahora llegó la hora del taller de texto, que también acá vamos a pasar en limpio, porque empezamos el programa hace unas cuantas semanas ya diciendo que iba a ser taller de escritura y texto breve, y no estábamos trayendo textos breves últimamente, Cristian, porque en realidad es un taller deseante. Cuando nos viene el deseo de comentar algo más largo, nada, después vamos a volver. Cuando comentamos un cuento, en general es un cuento corto. Pero ahora estamos, la semana pasada empezamos a trabajar unos ensayos de un escritor que se llama Jonathan Franzen. Yo comentaba el sábado pasado que el tipo era columnista del New Yorker, que tuvo una primera novela que estuvo muchísimos meses las correcciones, ¿no? En la lista de los más vendidos. Sí, ganó el premio uno de los más importantes del National Book Award. Estuvo también en el club de lectores de Ofra, que es como consagrarse también. Ofra, ¿cómo se llama? Winfrey. Que es como si fuera el club de lectores de Susana Jiménez, acá si existiera. ¿No es un poquito más sofisticada Ofra Winfrey? Pero es tan popular, eso quiso decir, como Susana. Bueno, y este libro que se llama Cómo estar solos, que es muy linda la tapa, es un vaso lleno de agua y adentro hay un pececito, es como una pecera que da una idea de un individualismo muy estético, y de alguna manera también se pega con lo que venimos hablando a lo largo del programa de hoy, ¿no? Con esta idea de que estando solo uno está más seguro o más limpio o más digno o mejor que estando en un colectivo, no en un bus, en un proyecto colectivo, en algo que haga con otros. Los ensayos de Franzen que nos interesan de este libro, vamos a empezar ahora con uno que se llama El cerebro de mi padre, adelantábamos la semana pasada, y que tiene como objeto, como tema, el mal de Alzheimer que sufrió su padre. Ahora Cristian nos va a comentar este ensayo. Yo lo quería empezar rescatando una cuestión técnica, casi diría, porque este escritor es un escritor, efectivamente, pero ha sido colaborador de medios periodísticos muy prestigiosos, y hay una cuestión de técnica periodística que me parece interesante, que él trabaja muy bien, y es cómo incluir recursos narrativos, imágenes y situaciones, guiones de diálogo, conversaciones, en un trabajo que tiene por objeto último dar información dura, datos duros. Eso, a ver, cuando uno muchas veces habla y lo podemos extender también a Luciana Dalmaso, que es nuestra columnista de ciencia, cuando uno trata de dar información dura, con lo que se encuentra, el principal obstáculo es no ser aburrido, o sea, conservar al lector. Si estás escribiendo, estamos hablando de escritura en este caso, ¿no? Cuando uno trata de hacer divulgación, en principio lo que tiene que intentar hacer es aligerar las cosas de modo tal que esté la data dura que uno quiere dar, los datos duros que uno quiere dar, pero el trabajo de uno consiste en que eso no sea un cuadro, una estadística. No, lo que suelen hacer estos libros que incorporan o hacen pie en una enfermedad es, a partir de esa enfermedad, contar una historia, que es lo que termina enganchando también al lector. Y quizás no lo hace de una manera definida o determinada a transmitir o divulgar una enfermedad, pero sí al lector va compartiendo esa historia y le van quedando un montón de conceptos
que de alguna manera va incorporando. Y eso es una tendencia que tiene que ver con una tendencia en donde la literatura y la ciencia se mezclan. Se intercomunican también. Claro, se intercomunican, dialogan. Por eso, pero por eso es interesante también ver en qué medida uno puede meterse con lo blando, con la data blanda, que sería lo más narrativo, cómo pueden interactuar para que la data dura no pierda validez, porque uno puede... ustedes saben que cuando hablamos de periodismo siempre estamos hablando de cómo evitar cualquier tipo de manipulación del otro o cualquier tergiversación que pueda convertir lo que queremos comunicar en una mentira. Entonces, en el caso de Franzen, él utiliza muchos recursos. Yo no sé, Cristian, si trajiste el primer párrafo, que por ahí sería piola el primer párrafo leerlo, porque empieza de una manera tan potente. Siempre hay una cuestión, esto en ensayos largos, en ensayos cortos, en textos breves, en textos más largos, el primer párrafo es donde tiene que estar, digamos, tiene que tener carne, tiene que muchas veces cuando en la vieja escuela se enseñaba la pirámide invertida, es decir, empezar la nota por los datos más importantes, bueno, que es más para la información del diario. Ahora los diarios están tan alterados que uno no puede confiar ni en la base ni en la punta de ninguna pirámide invertida, dada vuelta o de costado, ¿no? Siempre tiene que estar chequeando que no le metan el perro y que no le vendan gato por liebre en las informaciones que lee. Pero sacando de lado toda esta anomalía periodística que no es solo argentina, sino que es mundial, y partiendo de la base de que lo que queremos comunicar, lo que intentamos hacer con el texto es lograr hacer un texto lo suficientemente copado como para que el que empiece el primer párrafo siga hasta el final, bueno, aquí podemos tener algunas herramientas. Sí, a mí me parece también, más allá de la información y el tema del Alzheimer y el tema bueno, hablábamos de la importancia de contar historias, la medicina incorpora eso a través de las historias clínicas. No, la historia clínica es una casi forma narrativa dentro de la medicina y es muy, muy importante. Yo nunca leí una historia. ¿Qué dice? ¿Pero tiene algo narrativo la historia clínica? No, digamos, es la historia medio cronológica, pero muchos de los textos, por ejemplo, hay un escritor, Oliver Sacks, que muchas veces convierte eso, toma la descripción cronológica de determinados síntomas, la historia de determinados pacientes y los convierte. Pero eso es una historia clínica escrita por un escritor, porque Sacks es un escritor de la puta madre, con perdón. ¿Cómo se llama el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Exacto. Es genial. Que salió por página también. Sí. No, y una cosa que yo quería marcar del lado del taller de escritura y de sumar herramientas, ¿no? Es este género que a mí me gusta muchísimo, que es el del ensayo personal, que es un género que se practica muchísimo en Estados Unidos y que es un género muy lábil y muy maleable, en el que uno puede meter un montón de cosas. Por ejemplo, distintos registros, pueden mezclar data dura con información personal, con datos periodísticos, con datos de actualidad. Es un poco lo que fundó también Página 2 en un formato mucho más breve con las contratapas. Por eso las contratapas son, digamos, ya se convirtieron directamente en un género, ¿no? Acá. Sí, sí. En otros lugares, bueno, Franzen practica una cosa mucho más larga. La misma idea, la misma mezcla de elementos, pero en un formato más largo. Y lo que a mí me gusta mucho de Franzen es que para poder escribir estas 15 o 20 páginas que escribe, necesita como una estructura muy interesante. Y a mí me gustó esto del cerebro de mi padre, porque el cerebro de mi padre es, incorporando una palabra técnica, una metonimia. Es agarrar la parte por el todo. En realidad el ensayo... El cerebro por el padre. Exacto. El ensayo habla en el título del cerebro, pero finalmente lo que va a hacer, digamos, lo que mueve el motor narrativo de la historia es convertir el cerebro del padre, que es un pedazo de carne, en el padre. Entonces, y eso mismo él lo dice en el ensayo. Hay una frase que a mí me parece muy reveladora, y es interesante cuando los escritores meten adentro de la propia prosa el objetivo y lo que los está haciendo escribir. Cuando dice que él escribe para proteger la especificidad de Earl Franzen, que es el padre, de la generalidad de un diagnóstico. ¿Qué te digo con la especificidad? ¿Ves que aparece por todas partes? Lo específico es necesario para todo.
Es lo fundamental de la narración, no hay narraciones abstractas. Claro, ¿no? Esto lo que quiere decir Franzen es que de alguna manera su trabajo tiene que ver, su trabajo amoroso, en este caso, tiene que ver con rescatar. Bueno, mi madre ha fallecido y murió de algo que nunca se terminó de saber si era mal de Alzheimer o una demencia senil, pero los síntomas eran muy parecidos hasta el punto que nunca se pudo dilucidar ese diagnóstico. Pero comprendo perfectamente cuando uno ve que el ser querido se hunde en esas lagunas, que se va disolviendo el yo de alguna manera, que va perdiendo lo que la hacía ella o lo que lo hacía él, la especificidad de cada ser humano, eso que lo hace absolutamente único, y va viendo que se transforma en un loco de alguna manera, con una locura muy particular, pero bueno, surge inmediatamente esta necesidad que vos decís que escribió Franzen de rescatar, de mantener al padre con él. Exacto. Y aparte es muy interesante esto de lo que vos decís, la especificidad, porque a mí en el segundo párrafo me llama mucho la atención que Franzen, bueno, la historia empieza diciendo que de pronto Franzen está en la casa varios años después de la muerte del padre y recibe de la madre, por el tema de San Valentín, unos chocolatines, un corazón de chocolate, un corazón rojo, y también metido en el mismo sobre un diagnóstico póstumo, digamos una autopsia en realidad del cerebro del padre, que el padre, bueno, se había anotado en un programa para el estudio del Alzheimer, y como premio era que finalmente te mandaban como premio, mira que como premio. Y además es genial que dice que la madre mete la autopsia del cerebro del padre en el mismo sobre que las golosinas de San Valentín para ahorrarse el franqueo. Claro. O sea, aparte le dice tagaña a la madre. Pero a mí lo que me parece genial y que hace Franzen, yo me doy cuenta que lo hace en otras cuestiones, él dice, lo primero que leí fue la frase: el cerebro del paciente Earl Franzen pesaba 1,2 kilogramos. Y él lo primero que se imagina es un pedazo de carne envuelto en plástico cuando lo compras en el supermercado. Entonces empieza con esa especificidad y con la madre descrita de esa manera tan particular, con esa escena de que para ahorrarse una estampilla manda todo con una falta de tacto increíble. Aparte, diciendo eso también te está diciendo, él se fue y está esta, quedó esta. Quedé con ella, claro. Pero lo interesante es que con un juicio tan tajante de que lo que me queda de mi padre es una bolsa de plástico de supermercado con 1 kilo de carne y me queda esta madre, en 20 páginas logra reconfigurar y convertir eso en una historia mucho más interesante. Pareciera en realidad que va en contra de las reglas narrativas, porque en general uno tiene que tratar de vender los personajes gradualmente. Hay dos juicios muy tajantes. Mi papá es un cacho de carne y mi mamá, y en realidad el proceso, porque él incorpora también las cartas de la madre, ¿no? Hace también un mea culpa de él, su lugar de hijo, en cierto sentido distante, que encima cuando en las primeras etapas del Alzheimer, que él va a cuidar al padre, se queda 20 días, dice, yo no me di cuenta de nada. Bueno, pero ahí también es interesante, bueno, yo te voy acotando esta vez, no tanto como tallerista, sino como testigo de esa enfermedad, ¿no? Que fui, lo de las cartas que aparece, porque él va haciendo a lo largo del ensayo una especie de reconstrucción de lo que fue la enfermedad del padre relatada por la madre. Entonces empieza a recordar esas cartas iniciales donde la madre le decía que el padre empezaba a olvidar de tal cosa, o que confundió, o que lo sorprendía escribiendo los nombres de los nietos, creo que era, ¿no? Para no olvidarse de los nombres de los nietos. Todas esas cosas que uno, cuando ha tenido un familiar con esta enfermedad, sabe que es una lucha muy difícil, porque, bueno, para empezar, uno no puede ponerse en el lugar de la persona enferma, porque uno no ha pasado nunca por esa experiencia. Puede ser un colgado, se te pueden olvidar un montón de cosas, pero la sensación de desesperación porque se te desaparece el mundo conocido de la memoria es terrible. Y al mismo tiempo va dando
esas cartas también incluyen información, aunque son muy personales, también incluyen los olvidos, digamos, lo que va dando narrativamente también es información sobre la enfermedad. Sí, y es información muy específica, va reconstruyendo las escenas y me parece como muy interesante. Y otra cosa que yo quería marcar también, que es una tendencia también de muchos escritores de Estados Unidos, es que muchos de estos ensayos personales, que son, digamos, que son como mojones de la literatura, pues este ensayo es muy importante también, están basados en los escritores hablando en primera persona de sus enfermedades mentales. Yo me acuerdo del Crack Up de Fitzgerald, que es un momento de depresión y finalmente él terminó como muy mal. Sobre ese vamos a dedicarle por lo menos un taller, es mi favorito, de Crack Up. Así que bueno, está bien, mencionámelo al paso, pero lo dejamos. Pero también hay un famoso ensayo de fines de los 60 de Joan Didion que se llama El Álbum Blanco, que empieza con el diagnóstico psiquiátrico de ella. Y acá, bueno, Franzen, leímos la semana pasada, empieza su ensayo hablando de su depresión clínica y los problemas que tenía para escribir su tercera novela. Me parece muy interesante estos escritores que usan, que se exponen muchísimo y que hablan desde un yo, pero no desde un yo narcisista, sino un yo que se pone en realidad en un lugar medio incómodo. Porque supuestamente lo que uno tiene que hacer como autor es crear una voz sólida, una voz de autoridad, autorial, y ellos están diciendo, yo estoy enfermo. Claro. ¿No? ¿Sabes que me vino a la cabeza ahora una imagen de Las Correcciones? Las Correcciones es la primera novela de Franzen que es una saga familiar, y me vino a la cabeza porque yo lo asocié, se ve cuando lo leí con este ensayo del padre, porque el padre de Las Correcciones debe ser este padre, que es el padre de él, y la familia de Las Correcciones debe ser deformada por su imaginación de escritor, pero debe ser la familia de él. Y hay un momento de Las Correcciones en el que el padre lo va a visitar al hijo a su departamento, vive en otra ciudad, cae de visita la madre y el padre, lo van a visitar, el padre está viejo, está enfermo, y es un momento del relato donde él, después de un tiempo de no ver al padre, lo observa y ve cómo se sienta en el sillón, y entonces lo ve hacer muchísima fuerza muscular hasta llegar a inclinar las rodillas y a bajar un poco la cadera, y después describe, ojalá lo encontrara porque yo no lo voy a saber transmitir también, en ese momento en el que el padre está con las rodillas ya inclinadas y la cadera un poco agachada, describe ese instante que es una ráfaga de segundo como una decisión crucial, y es que el padre decide abandonarse a la caída, porque no puede llegar a sentarse, tiene que abandonarse a la caída y cae sobre el sillón, ¿no? Y esa es la manera de sentarse de muchos viejos, pero está descrito con una imagen tan clara, ¿no? Ese momento de que aunque hay 20 centímetros entre el culo y el asiento, lo que hay es un abismo porque no domina su cuerpo. Claro. ¿No? Sí, eso es específico también. Claro, y se relaciona con esto, rescatar lo específico de la generalidad del diagnóstico, porque en realidad gente con Alzheimer conocemos mucho. Y yo quería también aportar otra anécdota que también me pareció interesante respecto a estos escritores que se ponen en el lugar de la enfermedad mental y eso. Y hay una famosa anécdota cuando James Joyce va a ver a un discípulo de Jung y de Jung, bueno. Estaba joven. De Carlos. Y él lo va a ver y era como la etapa más tardía en el que Joyce había puesto muy, muy experimental. Y la hija de Joyce estaba escribiendo, y no me acuerdo exactamente cuál era la enfermedad, no sé si ella tenía esquizofrenia y demás. Y él le dice al terapeuta, mi hija escribe lo mismo que yo. Y el terapeuta le responde, sí, pero donde su hija se ahoga, usted nada. O sea, como diciendo que el lenguaje en uno de los casos se había, bueno, convertido en caos y en desorden, y que en realidad Joyce era, bueno, sí, está haciendo cosas extrañas y experimentales con el lenguaje, pero él decía, en un caso hay una idea de control y de poder navegar esa marea del lenguaje, y en otro donde está totalmente sobrepasado. Eso es interesante, porque nosotros siempre decimos, o decíamos en el taller, esta es una idea que en la que yo insisto mucho también, que la cuestión de la escritura es una cuestión de control sobre el lenguaje, digamos, uno escribe mejor a medida que va teniendo más control sobre lo que escribe.
escribe, a medida que es más dueño de las decisiones, no es lo que te sale. Cuando uno es más chico, o incluso escolarmente, uno dice, me salió esto. ¿Viste? Mirá el poema que me salió, mirá lo que salió. Y esto es como, bueno, la lengua que se deja hablar. En cambio, a medida que hay una especificación del escritor, lo que hay es más control sobre las palabras, sobre los verbos, sobre los tiempos verbales, sobre la distribución de la información. En un ensayo como este es muy importante ver cómo se distribuye la información entre lo duro y lo blando para que haya una tensión interesante para el lector, ¿no? Sí, y como corolario para cerrar, a mí me parece que siempre estamos contando historias y que es muy importante cuando uno escribe, más allá de quizás empezar con un poco de asociación libro, de empezar por donde uno más le parezca, finalmente encontrar cierta estructura, buscar, como decíamos también en el taller, una tanza que una todos estos eslabones. A esa metáfora me pertenece. Bueno, yo la explicaría. No, que tiene que ver justamente con la estructura y esto sí tiene que ver con el texto breve y con el formato de la contratapa, ¿no? Uno tiene esta idea se me ocurrió cuando mi nena era chiquita y hacía collares de mostacillas, ¿viste? Que estábamos todos los fines de semana metiéndome mostacilla con la tanza que íbamos a comprar al 11. Y entonces la idea es que la estructura de un texto breve tiene que mantenerse lo más tirante posible, porque no hay espacio para 4 o 5 ideas. ¿Esa tensión es la que uno intenta que el lector tenga a medida que va avanzando? Pero no me refiero a tensión en el sentido de suspenso, sino tensión en el sentido de que uno puede ir metiendo una información blanda, una información dura, una declaración, una observación. Es decir, el color de las mostacillas, para seguir con la metáfora, lo va eligiendo uno según cada texto que escriba, pero lo que tiene que estar tirante y tenso es la tanza, que básicamente es ¿qué quiero decir?